pues hemos tenido aquí dos miradas que tienen muchos puntos de convergencia, ¿no? Que, por ejemplo, antes creo que era Soilet, cuando planteaba una encuesta a la población diciendo cuáles eran sus expectativas para quedarse en un lugar, ponían en primer lugar un trabajo de calidad, en segundo lugar la posibilidad de progresar en su carrera, y luego venían otros relativos a la educación, ¿no? Y curiosamente ambos habéis apelado a la hora de valorar cómo uno está de bien en ese lugar para abandonarlo o no, a otros aspectos relacionados pues con las sensaciones, con las emociones, con el ocio, con la cultura. Probablemente esto también es un hecho sociológico y tiene que ver con nuestra mirada al mundo, que es, por ejemplo, pues muy diferente de la China, por poner un caso que últimamente me toca frecuentar bastante y que evidentemente influye radicalmente incluso en la concepción de las ciudades, ¿no? Nosotros no tenemos ciudades de ese tamaño por muchas razones, pero en todas porque es un modelo que en cierto modo no nos termina de atraer. Entonces, bueno, creo que se han planteado muchas cuestiones de interés y no sé si hay alguna pregunta que deseen formular a los dos intervinientes o si estos quieren hacer alguna reflexión más. Si no hay alguien más pidiendo la palabra. Muchas gracias. A mí, todo lo que se está diciendo en torno al proceso de desertización, que es un viejo proceso que se viene discutiendo en este país, que primero se le llamó desertización, luego despoblación, luego despoblamiento, etcétera, etcétera, me recuerda mucho, mucho, mucho a los problemas de integración social. Ayer teníamos una reunión donde la directora de un colegio, Paco estaba, la directora de un colegio de Sevilla nos contaba lo que está haciendo en una zona muy deprimida de Sevilla, que se llama el Polígono Sur, que está lindando, para todos aquellos, para los que conozcan Sevilla, está lindando con lo que se llama las 3.000 viviendas. Eso en Sevilla es como una especie de zona de guerra, más parecido a Beirut que a cualquier otro lugar. Y me decía, es un problema de mapa. Me decía, pero ¿cómo va a ser un problema de mapa? Me decía, sí, no es un problema de territorio, es un problema de mapa. Dice, pero a ver, explícame eso. Dice, sí, mira, por un lado el polígono está lindando con un muro que le separa de las vías del tren. Por otro lado está la linde de un polígono industrial. Y por otro lado está una zona desecada que prácticamente no da lugar a ningún tipo de crecimiento. Dice, así que se ha convertido en un gueto. Dice, y a pesar de que ayuntamientos, comunidad, incluso gobierno del Estado, están coordinándose para trabajar allí, hay un problema más sencillo que todo eso. Es un problema de mapa. Y mientras ese problema de mapa no se resuelva, no se resolverá el problema de integración. Y yo le decía, sí, eso está muy bien, pero ¿y eso en qué se concreta? ¿En qué se concreta? Tú dime, ¿cuáles son los problemas que allí se dan? Y me decía, pues mira, tiene la tasa de fracaso escolar más alta del país, por ejemplo. Tiene la tasa de consumo de drogas y de tráfico de drogas de las más altas del país. Dice, y se ha producido un fenómeno novedoso. Se ha pasado del tráfico de drogas al tráfico de armas. Por primera vez en un barrio de esas características se ha dado el gran salto.
el trabajo que esta mujer está haciendo con ese centro, que es un centro mixto de fracaso escolar, de recuperación de todos aquellos que han tenido fracaso escolar y de recuperación de adultos, naturalmente es una zona con muchos inmigrantes también, es fantástico. Pero me decía, mientras no me quiten el muro, no urbanicen el polígono industrial y no recuperen la zona desecada, aquello no tiene solución. Y a mí me da la sensación de que esto que contáis va por el mismo eje. Es decir, si yo llevo a una zona despoblada la banda ancha, si yo llevo a una zona despoblada un proyecto de recuperación médica a través de un número mínimo de cartillas que permita que haya unos profesionales de la medicina atendiendo aquello, ¿aquello va a resolver el problema original de la despoblación? Yo es que no lo tengo nada claro. Digo, no lo tengo nada claro en un país, ojo, que está recibiendo, y cuando hablo de un país me estoy refiriendo a España, que está recibiendo por término medio 850.000 inmigrantes cada año. Inmigrantes que en su mayor parte vienen del medio rural. Es decir, lo de Segovia está muy bien y es muy bonito, lo de los profesores de Harvard, pero eso no resuelve un problema país. Eso está muy bien para salir en los periódicos, pero eso no resuelve el problema de la repoblación en las zonas desertizadas. Yo no sé, esto es lo de siempre, lo de confundir, lo de no confundir mapa y territorio. Es el viejo dilema de no confundir mapa y territorio. Yo no sé si esto se puede abordar desde la perspectiva de una comunidad, si vamos a decir, como siempre, este es un problema de Estado y entonces lo aparcamos con la educación, con la sanidad, con los problemas de Estado, vamos. Entonces, ¿cómo lo veis esto? Tal vez a lo mejor Ángel seguro que dirá más cosas y mejor, pero yo en principio a bote pronto, claro, hablaste de un tema que hoy es muy relevante, o no sé si es problema, reto, que es el de la segmentación del espacio y que incluso a escala urbana se nota, ¿no? La gente, la idea de vecindad, que antes había lugares de encuentro de personas heterogéneas, pues hoy están esas urbanizaciones donde la gente se relaciona solo con los afines y se pierde esa diversidad que decías, que es lo que sucede tanto hacia las clases altas como hacia los que tienen una posición más baja en la escala social, ¿no? Que sería ese barrio. Claro, las soluciones o las propuestas solo con medicina o solo con algo tienen que ser estrategias globales, ¿no? Seguramente en ese barrio de Sevilla o en ese pueblo despoblado tendría que haber cuestiones que hablen del mercado laboral, de cuestiones educativas, de perspectiva de género, de muchas cosas, ¿no? De calidad de la vivienda, del propio mapa de urbanización. Entonces, tal vez serían estrategias integrales que incluso desborden al Ayuntamiento de Sevilla, que tuviera que actuar, que tuviera que colaborar con las propias redes internas que hayan allí. Entonces, bueno, pero partiendo un poco del inicio, el gueto en negativo, pero la segmentación que estamos llevando a cabo, yo creo que nos perdemos mucho, ¿no? Por la pérdida de diversidad, pero tendemos a eso. Y luego lo que decías, esa aritmética que yo es la que contradiría, entran un determinado número de inmigrantes, ¿no? Que me parece que es sensiblemente inferior a la que has dicho, y los metemos aquí. Pues bueno, es que está el tema de las expectativas. Esas personas, aunque vengan de una zona rural de Marruecos, seguro que en la televisión que ellos cogen las series españolas tienen interiorizados los adosados o el mundo urbano de Madrid, etcétera. No sueñan con un pueblecito o lo asumirán como el purgatorio, como el paso por el Valle de Lágrimas hasta que lleguen al cielo, que será el mundo urbano, ¿no? Entonces, en los movimientos migratorios lo relevante es las expectativas, a dónde quieren llegar, y muy pocos de ellos asumen como etapa definitiva el mundo rural. Entonces es más complicado de hacer esa aritmética tan inmediata de nos entran estos, los ponemos aquí. Pero es...
Bueno, la verdad es que son bastantes planteamientos los que ha dado, ¿no? Voy a ir un poco organizando en función de lo que me voy acordando. En primer lugar, lo que hablaba del barrio de Sevilla. Hay una cuestión que es importante, que es la percepción de los límites, las fronteras, un poco en la línea de Kevin Lynch, ¿no? Muchas veces, y yo voy a poner un ejemplo muy local para los más mayores, que era Quinta Julieta, pues se hacen planteamientos de desarrollo y urbanizaciones con buenas intenciones, que luego resultan ser un desastre. Como lo ha podido ocurrir en Sevilla, ocurrió aquí en Quinta Julieta. Al final se tuvieron que tomar, por ejemplo, determinaciones drásticas, que fue eliminar ese espacio y redistribuir la población dentro del territorio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que muchas veces, desde el punto de vista cuando estamos trabajando, no escuchamos a la gente. O sea, cogemos, metemos los datos, los planteamos desde un punto de vista muy academicista, muy técnico, pero no valoramos lo que usted dice. Una carretera o una autopista a lo mejor es una cicatriz y es una frontera, pero no solamente la tenemos que ver nosotros, nos la tienen que decir la propia población que lo está viviendo. Hay gente que lo puede ver como una forma de comunicación rápida y otra que la que a lo mejor está en la misma zona lo considera como una frontera, ¿no? Los grandes inmuebles que se construyeron en Francia en los años 60-70 se hicieron con los diseños de Le Corbusier, con segmentación de espacios. Cuando uno los ve, pues yo cuando era pequeño, y fue la primera vez en los años 70, me parecieron urbanizaciones fantásticas frente al barrio en el que yo vivía. Ahora se consideran que son lo peor, pero tal vez porque se produjo un modelo de generación de gueto que no se previó. Los equipamientos y servicios que tienen son buenos y en estos momentos el gobierno francés, por ejemplo, está invirtiendo muchísimo en rehabilitación y en equipamiento público. Tiene lo más moderno frente a los centros históricos. Pero no se consideró, por ejemplo, por eso muchas veces hablo de ese Big Data administrativo, nunca valoraron cómo iba cambiando el tejido sociodemográfico y se iba generalizando, por ejemplo, un modelo de gueto. Usted plantea, tenemos una población que llega de fuera y se va al medio urbano. Es muy duro decirlo, pero probablemente hay más posibilidades de microguetos en los medios rurales que en los medios urbanos. Teniendo en cuenta que además los procesos de migración que tiene España ha tenido una cuestión positiva. Nosotros siempre vamos en alta velocidad. Pasamos de no tener nada de migración a tener los porcentajes más altos de primera generación en Europa. Primera generación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos han venido todos de golpe. Nos han venido de Iberoamérica, nos vinieron muchísimos de los países del este, norte de África, África subsahariana y en menor medida Asia. Y esto ha permitido que en estos momentos nuestros barrios, que algunos tienen un 30, un 40% de población inmigrante, no se hayan convertido en bombas de relojería porque tienen mucha población extranjera muy diversa viviendo simultáneamente. Y además, con otra combinación, que puede ser un edificio de población inmigrante y al lado hay una población autóctona de nuestro país que está viviendo. Entonces eso está generando, por ejemplo, unos procesos que dan una cierta estabilidad. Habrá que ver la segunda generación si se, acoge y tiene un proceso de ascenso social o se enquista, como ha ocurrido en otros países. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy probable que cierta población extranjera vaya directamente al medio urbano, bien por el discurso emocional que tienen antes de llegar, pero también porque muchas veces se encuentra con un modelo de redes que le dan más estabilidad que en ese medio rural en el que está trabajando, pero se encuentra aislado. Actualmente nosotros estamos con un proyecto en Los Monegros, un espacio eminentemente vacío, con 35 municipios, y estamos trabajando por edificio y con el padrón municipal. Tenemos un acuerdo con los municipios y estamos recogiendo todos los datos y cruzándolo con las características de la población. Lo que se nos está empezando a dar en algunos pueblos es que hay más gueto que en los medios urbanos.
Esto hay que decirlo con mucho cariño y hay que valorarlo para crear políticas constructivas de tal manera que se conviertan en espacios que puedan acoger, ¿no?, a esa población inmigrante. Luego hay otra cuestión que yo creo que es importante. La tecnología, las TIC, ¿para qué? Eso es cierto. Es decir, tenemos que saber qué es lo que quiere esa población del medio rural. Me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en un proyecto en Gudar Maestrazgo, hablo de los prolegómenos de Internet, la gente quería redes para ocio, no para actividad económica. Entonces, yo creo que lo que tenemos que darles una vuelta a esas tecnologías para que den servicios que se adapten a esa población. Muy probablemente los servicios sanitarios de segundo nivel tendrán que ir a través de esos sistemas, de tal manera que esa población no se desplace. Los coches autónomos, la inteligencia artificial, tiene que crear sistemas para que esa población se sienta a gusto. Si no, no va a funcionar y entraremos en una dinámica. Por mucha red que nosotros pongamos, si esa red no lleva cosas que sirva a esa población, no atraerá ni fijará a la población. Muy bien. Si es una pregunta brevísima, porque vamos ya... 3. Pues elija la más relevante. Perdón, en realidad quería hacer una pequeña observación. Hasta hace 10 o 15 años, el mundo rural, cuando recibía un urbanita en su territorio, era una preocupación, porque parecía que ese urbanita se iba a romper en el medio rural y en el medio natural, y había que cuidarlo. Eso es una diferencia que tal vez ahora se da al contrario. Pero la pregunta es lo siguiente. Estamos hablando de la despoblación del mundo rural, despoblación que ha sido motivada fundamentalmente por la transferencia de la ocupación, del trabajo. Es decir, se ha perdido la población, el mundo económico que daba una cantidad ocupaba una población determinada, y eso ha disminuido. En la intervención anterior decían que el mundo de Marruecos vienen personas que abandonan el mundo rural, pero no vienen a incorporarse a nuestro mundo rural, vienen a incorporarse a un mundo económico. Quiero decir que si perdemos la perspectiva económica, no tendremos solución para esta despoblación del mundo rural. Esa es mi opinión en principio. Muy bien, pues dejamos, pero cortísima. Es en relación con esto de la economía, ¿no? Ayer salía una nota del país que decía que el 60% de las subvenciones que vienen de Europa a través de las políticas de la PAC van a parar a personas que tienen más de 65 años. Entonces, que reflexionemos un poco sobre las implicaciones que ese hecho va a tener a corto plazo, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, económico y especialmente territorial, ¿no? Un dato, ¿no? Dato interesante.